Muy bien, Santiago, muchas gracias por estos minutos. Y la primera pregunta que me gustaría que pudieras Por favor. sintetizar, ¿cómo es la situación hoy en Siria? Sé que estás en Damasco. Haciendo un breve reconto, ¿no? Desde la guerra civil, caída de Al-Assad y, bueno, y el actual régimen Sí, que no sé si sigue siendo de Al-Qaeda o de qué, vos me dirás. bueno, eh, voy a hacer lo más breve posible. El 8 de diciembre cae directamente el gobierno de Al-Assad, o sea, Al-Assad se va en un avión para Rusia, y bueno, hay todo una especie de momento, ¿no? De euforia, de alegría, ¿no? Del pueblo sirio por esta caída del régimen, que era un régimen muy, muy opresivo, donde se descubrieron infinidades de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasó? Te perdí. Gustavo, Te perdí por un ratito. sí. Estabas ¿Querés que hablando arranque de de vuelta? lesa humanidad. Sí. Así es. ¿Continúo o querés que lo arranque de Dale, dale, dale. nuevo y lo recortás? Estabas hablando del régimen de Al-Assad. Sí. Sí. No, se descubrieron infinidades de crímenes, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de todo tipo. Eh, por ejemplo, en las prisiones donde estaba la gente encerrada por el régimen, salieron, bueno, todo tipo de torturas inimaginables. De hecho, hace unos días salió un video, una especie de documental, donde enfrentaron torturadores con torturados, ¿no? Ahora los torturadores están en prisión y los torturados están del otro lado, no como torturadores, ¿no? Sino como persona libre. Y ellos le decían, bueno, vos me hiciste todo esto, me pegaste con un látigo para arrancarme los huesos y la carne. Otro decía, me hiciste tomar tu orín. Bueno, otros contaban, por ejemplo, cómo los metían en pozos, otros contaron cómo bueno, me han contado a mí directamente también cómo los sentaban 300 personas en un cuarto muy cerrado, sentados en cuclillas, unos entre otros, durante semanas. Les hacían tomar agua del retrete, etc. O sea, fue un régimen que directamente vos no podías ni siquiera mencionar la palabra dólar, no podías mencionar ningún tipo de crítica contra el régimen. O sea, si te encontraban $1 en el bolsillo, ibas preso. Y eso sin mencionar la cantidad de masacres y fosas comunes que se han descubierto también. Bueno, por una de esas razones, digamos, es que el pueblo sirio estuvo tan contento. eh, y bueno, pero el tema es que quienes tomaron el poder, digamos, es un grupo, un frente, digamos, de agrupaciones que se reunió, digamos, se reunió y además también fue empujado también por el mismo régimen hacia lo que sería el noroeste del país, en Idlib. Ellos, de alguna manera, sí, han tenido vínculos con Al-Qaeda, con Estado Islámico, con otro tipo de organizaciones islámicas de tipo más radical. Pero bueno, también es cierto que según muchas investigaciones, desde el 2017 hasta la actualidad, ellos fueron transformando de alguna manera la manera de hacer política. O sea, se fueron convirtiendo en políticos, gobernaban, digamos, un territorio. Es decir, podemos decir que Al-Qaeda, por ejemplo, este tipo de organizaciones eran más bien como eh, grupos más guerrilleros, más milicias, de alguna manera desvinculados de la población, y en este caso se convirtieron, digamos,
en un gobierno, empezaron a administrar. Eso también los fue llevando, y creo que también por una política de estados, ¿no? de otros estados, a tener vínculos con, por ejemplo, organizaciones internacionales, ONG, bueno, justamente directamente con estados, como por ejemplo Turquía, con Qatar, indirectamente con Estados Unidos, ¿no? También, bueno, eso también nos llevó a empezar a modificar también sus políticas. De alguna manera, no sé, podemos decir que no son el Estado Islámico, ¿no? O sea, el Estado Islámico es una organización que corta cabeza, corta manos, porque sos directamente de otra religión. Bueno, ellos de alguna manera tuvieron una política un poco más inclusiva y fueron menos represivos, podemos decir. Ujú. Sin embargo, bueno, ellos ahora toman el poder, eso lo buscan o lo intentan aplicar a todo el país. Siria no es Idlib, es mucho más grande, y aparte hay otra diversidad, digamos, de religiones, de pueblos étnicos y nacionales, como los kurdos. Eh, bueno, en eso ellos empiezan a tener una política al menos de algún tipo de diálogo en un principio, pero bueno, después empezaron a ver, por ejemplo, lo primero que hubo, así lo más violento, que se vio, digamos, a nivel más mediático, porque también había a escala pequeña, ¿no? Pero esto fue una escala más grande, fueron las masacres contra alawitas en la costa. O sea, los alawitas son una secta religiosa musulmana, chiita, pero que, digamos, fue la que estuvo más vinculada al gobierno anterior, el de Assad. La familia Claro. Assad es alawita, y ellos, de alguna manera, no, esto lo estoy simplificando un poco, ¿no? Pero favorecieron más a esta secta. Sin embargo, el régimen anterior, digo esto es para aclararlo, hay que tenerlo muy en cuenta, un 70% eran sunitas. O sea, era un régimen que también, digo, integraba, ¿no? A drusos, había cristianos, era un régimen que integraba a todos en un punto. Digo, muchos lo separan así. El poder económico estaba en manos de jeques sunitas y el poder político y militar en manos alawitas, por ejemplo. Esto sería como una forma de hacerlo, ¿no? 2 más 2, por ahí. Ujú. ¿No? Obviamente, siempre uno cuando escarba es mucho más complejo, ¿no? Pero entonces, lo que ha sucedido es que muchos, después de la guerra, empezaron a vincular directamente lo que era el régimen y cualquier tipo de apoyo político y social al régimen con la secta. O sea, es como que vos sos alawita, es igual a vos sos de Assad, ¿no? Una cosa así, te podemos decir. Ese fue un gran problema porque, digamos, hay todo hubo muchísimos actos de venganza. Claro. O sea, después de la guerra, ¿no? Porque eso es cierto, hubo muchos soldados, alauitas, incluso, bueno, también de otras sectas, pero que cometieron masacres indescriptibles, ¿no? Había una que es muy conocida, que es la de Tadamon, que es un video, ¿no? Que hay una fosa llena de cuerpos y muestran cómo tiran a la gente viva y le disparan en el aire y los matan, ¿no? Y los van acumulando ahí. Digo, como para dar un ejemplo. Entonces, claro, hay mucha gente que tiene digo, como este acto de venganza, y bueno, cuando en la costa hubo una insurgencia de milicias alawitas, la represión militar contra esa insurgencia vino de la mano de muchos actos de venganza, de otras fracciones que están dentro de la seguridad, pero que además según el gobierno se autodeterminaron. Hay un informe de Reuters que marca que hubo línea directa del gobierno sobre esas masacres. Entonces, pero bueno, no hay, se puede decir que fue la investigación más independiente que hubo, pero no hay, digamos, una claridad, digamos, de quién dio la orden, etcétera. Lo que sí es claro es que o el gobierno no está controlando a esas facciones o directamente los deja hacer. Pero bueno, esto, bueno, voy a avanzar un poco.
porque el mismo escenario se dio a fines de abril en Damasco y en Sueida. Y después en Sueida, que es una provincia que está al sur, eh, pasó lo mismo con los drusos. O sea, todo un intento de reprimir una situación de seguridad, pero que vino de la mano de masacres contra civiles, violaciones de los derechos humanos, ejecuciones públicas, ejecuciones a civiles, ejecuciones eh, podemos decir, a miembros, digamos, de facciones, pero desarmados, que eso implica un crimen de guerra. Eh, bueno, toda esa situación, incluso, digamos, por ejemplo, también está, esto estamos hablando del sur. En el norte, que es donde, el noreste, que es lo que está controlado por los kurdos tienen un apoyo militar directo de Estados Unidos. De hecho, hay una coalición internacional que está liderada por los Estados Unidos y por los kurdos. Y ellos tienen, digamos, de alguna manera la misión de controlar cualquier tipo de insurgencia de Estado Islámico o similar en esa región. Y ellos, digamos, de alguna manera se sostiene su administración, que es autónoma del gobierno central, se sostiene por ese apoyo militar a Estados Unidos y también ese apoyo financiero, ¿no? Eh, ¿Cómo juega Israel ahí? El tema es que, bueno, esto hace que una de las misiones, si se quiere, al país. O sea, tienen que, sunitas, alawitas o kurdas, drusos, se tienen que integrarlo territorialmente y en un solo ejército. El ¿Y Israel problema cómo juega es ahí? que Israel, Mm. bueno, Israel, lo que viene, bueno, desde el principio, minuto cero, que ellos tomaron todos los checkpoints y bases militares en las montañas del Monte Hermón. O sea, sería como desde las montañas que dividen Siria de Líbano con que rodean, sí, todo el este de Siria, perdón, oeste, y el sur, ¿no? Desde donde están los altos del Golán hasta Jordania. Ellos tomaron, ya hay una parte que está ocupada por Israel desde el 67, ellos avanzaron tomando mucho más territorio. Y hoy en día hay toda una misma política de toma de ocupación militar, de construcción de bases. Hasta ahora hay alrededor de unas 9 o 10 bases militares israelíes en toda esa zona, nuevas, además de las que ellos tomaron el 8 de diciembre. O sea, el mismo día ellos fueron y se retiró el ejército de Assad, ellos tomaron esas bases. Eso empezó a generar algún tipo de resistencia, a veces popular, a veces armada, pero el gobierno no se puede acercar a esa zona. O sea, cuando se acercan, Israel los ataca. Y al mismo tiempo, entonces es una zona donde hay algunas comunidades drusas, por ejemplo en Hadar, que es en las montañas, y es una pequeña, un pueblo en las montañas, es puro druso. Está muy cerca de Majid al-Shams, que es una ciudad de mayoría drusa que está dentro de ocupación israelí. Y lo que es Sueida, que está al este, en esa provincia, Israel de alguna manera viene reclamando, porque Israel tiene alrededor de 150.000 drusos en sus propias fuerzas armadas. Eso hace que eh, perdón, en su población, y muchos de ellos están en las Fuerzas Armadas. Eso hace que, de alguna manera, o sea, y son muy patriotas, eso de alguna manera hace que Netanyahu lo que hace es tomar ese vínculo como legítimo para decir, bueno, nosotros vamos a apoyar a los drusos en cualquier tipo de situación dentro de Siria. El tema es que los drusos en Siria no apoyan a Israel, podemos decir que está dividido, ¿no? Algunos lo apoyan, otros no, pero en general hay una tendencia de los drusos en general a ser nacionalistas en el país en el que están. Son Ujú, nacionalistas en Líbano, son nacionalistas en Siria y son nacionalistas en Israel, por ejemplo. ujú. Eh, pero bueno, toda esta situación, digamos, de ataques sectarios
a los drusos, ¿no? Que son una secta religiosa, eh, bueno, de origen islámico también, pero tienen elementos de otras religiones y la filosofía griega también. Ellos están más bien concentrados en el sur, en Sueida, y hay facciones que tienen evidentemente algún tipo de acuerdo, o que juegan, digamos, o coquetean con Israel. De hecho, por ejemplo, en los últimos días, bueno, Suedia en este momento está asediada, está cerrada, no se puede entrar directamente. De hecho, nosotros como periodistas hemos querido entrar, y el gobierno abrió 3 días nada más. Después ahora incluso hay un bloqueo humanitario. Las rutas son peligrosas, disparan, hay snipers, hay secuestros. Han secuestrado a un amigo mío que ahora lo liberaron, pero bueno, estuvo 2 semanas secuestrado. Eh, ¿Y qué pasa? O sea, al haber, digamos, una reacción sectaria, un ataque sectario contra este grupo, eso también alimenta, digamos, a las facciones que también tienen como su identidad fuerte, también a crear un discurso como de encierro, ¿no? Se cierran y se terminan como separando del resto de los sirios. Entonces, claro, ellos empiezan a reclamar, por ejemplo, un tipo de autodeterminación de Sueida. Se alinean con Israel. O sea, en estos últimos días hubo unas protestas donde se vieron banderas de Israel y se gritaba, o sea, masivamente, queremos Israel, queremos Israel. Lo cual vuelve a la situación muy, muy compleja, y eso, digamos, de una manera favorece a los objetivos de Israel de poner a raya al nuevo gobierno, ¿no? De tratar o de someterlos, digamos, a sus objetivos, controlar todo lo que son los Altos del Golán, donde hay muchos recursos hídricos, y también es estratégico porque es uno de los lugares más elevados de la región, y desde ahí pueden vigilar todo. Separar también Irán, o sea, las rutas que conectan Irán con Líbano, o sea, sobre todo las rutas con el Hezbollah, ¿no? Y eh, ¿a dónde iba? Yo te quería Bueno, preguntar, sí. Santiago, mm, ¿Siria podríamos considerar que va camino a una nueva Libia? No, no creo. Eh, yo creo que lo que es un poco difícil porque de saber, digamos, en general cualquier sirio te diría, no se puede entender Siria, ni siquiera nosotros lo entendemos. Cuando tenés, eh, por ejemplo, algún tipo de alivio, ¿no? O que por ahí parece que no está pasando nada, que está todo tranquilo, que desde el gobierno, Ahmad al-Shara, que es el presidente, anuncia muchas inversiones o nuevos contactos, que se abre el mercado, etcétera, etcétera. Y vos decís, bueno, el país parece que se está recuperando, y de repente, bueno, ataques, masacres contra los drusos, masacres contra eh, alawitas, o ahora, por ejemplo, es lo que estábamos charlando sobre los kurdos. Empezaron a mandar tropas al norte, ¿no? Eso pasa, ¿no? Un día hay una reunión entre los comandantes drusos, kurdos, con el nuevo gobierno, y llegan a un acuerdo y dicen, bueno, en 3 meses vamos a formar unas fuerzas armadas, nos vamos a integrar, y a los 3 días, de repente eso, ahí ves que hay combates, Entonces es muy, muy complejo, muy, muy complicado entender quiénes están, ¿no?, jugando ahí. Si son líderes locales, que es lo que pasa mucho, hay muchos líderes locales y tribales que buscan obtener su recompensa, ¿no? Estamos hablando, digamos, de una situación de posguerra, ¿no? Todo el mundo quiere comer de la torta, quieren su lugar en el gobierno, quieren su silla, quieren su negocio. Entonces, muchas veces pasa eso, que no se ponen de acuerdo, entonces meten un ataque o hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, en,
En abril, que fue uno de los primeros, de los posteriores situaciones más de guerra civil que fue en Damasco contra los drusos, fue por un audio, empezó por un audio de WhatsApp donde un sheikh druso insultaba al profeta Mahoma. Y por eso se mataron a 150 personas. O sea, hay un nivel de manipulación muchas veces que no entendés quién operó ahí, si algún tipo de agencia de inteligencia, si fue el mismo gobierno, si fueron de afuera. Nunca se termina de entender ese tipo de cosas. Pero bueno, cada uno de los jugadores mete sus fichas, se reubican y ahí empiezan, bueno, ahí te das cuenta de la cantidad de actores y cómo es la política. Termina siendo una política armada, muy violenta, donde los civiles terminan estando en el medio de la peor manera, porque nada, vuelve el miedo, vuelve la frustración, vuelve la desesperanza, los comentarios sectarios también, ¿viste? Como, bueno, ahora le toca a ellos, ¿viste? Como un nivel de violencia de todo tipo, ¿no? Psicológica, que duele, ¿no? Duele mucho. ¿Todavía se ve presencia rusa o ya no? Eh, hay, Mira, ahora no estoy del todo seguro. Hubo retirada de tropas casi que desde el principio. Creo que todavía está la base en Tartus. Eh, Muchas bases las cerraron. Eh, yo vi una base en Hasake, pero eso es en el noreste donde están los kurdos. Hay una base muy, muy grande rusa. Pero bueno, ahí bueno, también ellos establecieron bases. Es un lugar que es muy complicado porque están los kurdos, están los norteamericanos, están los rusos, estaban los iraníes, que todavía están, pero no están de manera visible. Eh, y los kurdos cada uno tiene sus facciones y eso, digamos, para todo tipo de operación, por ejemplo, antiterrorista, ¿no? Bueno, ellos dicen así, ¿no? Cuando atacan a algún tipo de célula dormida de ISIS, etcétera, hay un nivel de coordinación entre todos los ejércitos que entre ellos son enemigos. Y todos convienen, o sea, ves una base norteamericana y a pocos kilómetros está la rusa y a pocos kilómetros está Turquía. Entonces es un lugar, yo no sé bien cómo es que hacen, pero eh, bueno, eso. ¿Cómo podemos encadenar, digamos, esta situación? Bueno, algo bastante has dicho, ¿verdad? Pero ¿cómo Sí. podemos relacionarlo con otros conflictos? Vos mencionaste el Líbano, podemos también hablar de Gaza, por supuesto, de Yemen. Hace poco estuvo Trump en Arabia Saudita y prometió un montón de inversiones. Yo supongo, intuyo que ese contexto, bueno, y que claro, se completa con el enfrentamiento entre Israel e Irán. Yo supongo que ese contexto también tiene sus repercusiones ahí en el territorio, ¿no? ¿Cómo podíamos definirla? Eh, yo creo que es como es un conflicto dentro de un conflicto, podemos decir, como que tiene varias escalas. Eh, para mí, al menos, esta situación viene más eh, principalmente de 2001, desde la caída de las Torres Gemelas y la invasión de Estados Unidos a Afganistán, y posteriormente Irak, centralmente Irak. Todo esto es como una, una secuela, podemos decir, o una secuela, no secuela en términos de segunda parte, sino como eh, daños colaterales. Tampoco. Es como una continuación, eso, como una continuación de una misma película que se va desarrollando y que va envolviendo a un Medio Oriente que siempre
al menos desde la caída de la caída del Imperio Otomano siempre estuvo en conflicto, pero que es claramente desde el 2003 que hay destrucción de estados, ¿no? O sea, la caída de Saddam Hussein desmembró todo el estado iraquí, y posteriormente, bueno, la caída, o sea, con la primavera árabe, eso como se reforzó, eso fue como otro mojón, si se quiere, que de alguna manera teje todos los conflictos en la región. Líbano, justamente creo que es el país que de alguna manera, internamente, desde su guerra civil, se mantuvo de alguna u otra manera estable. O sea, ¿no? Estamos hablando de una estabilidad con inestabilidad, ¿no? Pero el Estado de alguna manera se mantuvo, pero por acuerdos entre las mismas milicias dentro del país, y donde Hezbollah fue avanzando mucho. Y ahora, bueno, se puede decir que estamos como, si se quiere, podemos armarlo, mira, ahora lo estoy pensando, en 3 capítulos. Capítulo 1, 2003, capítulo 2, Primavera Árabe, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, con la guerra en Gaza. La guerra en Gaza lo que ha hecho es empujar mucho a, bueno, o sea, le dio de alguna manera la impunidad a Israel de atacar a Líbano, de atacar a todos sus enemigos, como ellos dicen, atacar a, bueno, Gaza está arrasada, para mí es un genocidio que no tiene, o sea, que no tiene comparación en la época moderna, si se quiere. Y que le ha permitido eso, ¿no? Atacar principal, bueno, poner más a raya a Irán, pero bueno, atacó Irán, o sea, es algo que no tiene precedentes. Bueno, todavía sigue atacando Siria, sigue atacando a Líbano, aunque no es la misma guerra que fue hace casi un año, pero todos los días hay un bombardeo. Acá, bueno, hoy cayó una bomba que mató a 6 soldados acá en Damasco. También bombardearon Damasco hace un mes y pico, en defensa de los drusos, pero bombardearon un edificio gubernamental muy importante en el lugar más central que puede existir. Tiraron 4 bombas en ese edificio, que es el Ministerio de Defensa. O sea, le ha declarado la guerra a todos los países de la región, bueno, Yemen también. Si no me equivoco, fue ayer que hubo un bombardeo también, una serie de bombas, y, y ningún país de la región árabe en principio ha cortado lazos con ellos, y todavía mantienen el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Europa, aunque ellos en el discurso dicen una cosa, pero en los hechos sigue habiendo comercio de armas, financiamiento. Así que, pero es algo que todavía no podemos como concluirlo, pero creo que va a dar para reflexionar un montón sobre cuál es la situación ahora. Pero creo que está todo muy encadenado con estos 3 momentos de estos últimos 25 años, 20 años. 2003, 2024, 2025. Y que, digamos, yo no veo una perspectiva ¿no? de que vaya a haber algún tipo de paz duradera en los próximos años. Bien. Digo, no, en un momento... Sí, perdón. No, dale. No, esto es importante porque hubo un momento en el que parecía, ¿no?, que China estaba siendo como el actor que estaba tejiendo las nuevas alianzas, las nuevas reconciliaciones, ¿no?, como por ejemplo Arabia Saudita, Irán, pero eso no trajo ningún tipo de paz, al contrario, sino muestra que por abajo el tejido social y político sigue totalmente destruido, y que en un punto, bueno, por un lado, ¿no?, la cuestión palestina nunca se resolvió, y eso también impulsó a que Hamas se haga el ataque contra Israel.
y que de alguna manera Israel viene como imponiendo, si se quiere, algún tipo de derrota a todos los países árabes, ¿no? En ese sentido. Siria, bueno, ya me estoy quedando sin tiempo, pero como última reflexión, digamos, ¿vos Sí. cómo ves algún día se respetarán, digamos, los derechos del pueblo sirio? Yo espero que sí. El problema es que, como charlamos hoy, hay mucha, esto me lo dicen los mismos sirios, hay mucha injerencia de extranjera, eh, mucha milicia con financiamiento externo, tanto de Irán, de Rusia, de Qatar, centralmente Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos, por otro lado. Después hay muchos líderes, o sea, la destrucción del tejido estatal hizo que surjan milicias de todo tipo. Hay muchas armas dando vueltas, muchas armas, muchas armas. Y muy, muy barato comprarlas. Eh, Eso hace que cualquier persona con un poco de plata que se arma su propia facción. eh, entonces es muy difícil y también, digo, la guerra en Siria que arrancó con lo que fue la primavera árabe, ¿no? Que fue o sea, un levantamiento popular, que ello, bueno, fue como una situación pre-revolucionaria, si se quiere, donde todo eso de nuevas ideas y transformación eh, fue destruido. O sea, Assad los liquidó físicamente, muchos murieron en las cárceles, otros se exiliaron, y toda esa efervescencia, se puede decir, revolucionaria, como de cambio más político, eh, no quiero decir murió, pero al menos en este momento no está más. Entonces eso hace que quien tiene más plata, quien tiene más poder, más armas, es el que termina gobernando y así está la situación ahora. Eh, y no hay ningún tipo de oposición, o sea, ahora hay un gobierno de facto, entonces, y no, aunque va a haber elecciones, etcétera, no, es casi que muchos lo dicen, son los mismos métodos que el régimen anterior. Eh, Así que es eso, es como una reconstrucción, un régimen similar, con alguna que otra cambio de maquillaje, y probablemente un poco más radical en cuanto a lo religioso. O sea, no Ujú, es el Estado Islámico, ¿no? Pero hay como una tendencia a ser más conservador. ujú. Bien, Sí, Santiago, ya me quedo sin tiempo. Te agradezco muchísimo a la distancia, un gran abrazo y nos volvemos a encontrar cada vez que la noticia de Siria sea eso, sea una noticia, o donde te encuentres, no sí. dudes en ponerte en contacto conmigo y difundiremos todo lo que vos desde el territorio podés comunicarnos. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande.